como es la costumbre del tribunal y los tribunales orales, vamos a leer solamente la parte resolutiva y el día de hoy, en horas de la tarde, tendrán a disposición la sentencia que se ha arribado a este tribunal. Voy a leer la parte resolutiva tal como lo dije, para que pongan atención los acusados. Hay una letra A que habla respecto a las pretensiones penales. Número 1, que se condena al acusado Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo, ya individualizado como autor del delito consumado de malversación de fondos públicos, previsto y sancionado en el artículo 233, número 3 del Código Penal, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y la pena de multa de 15 unidades tributarias mensuales, vigente a la fecha de su pago, por el ilícito cometido entre los meses de enero de 2013 y los primeros días de agosto de 2016 en perjuicio de las cuentas fiscales de la Municipalidad de Las Guaitecas. Que se absuelve al acusado Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo, ya individualizado de la acusación que lo estimaba como autor del delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado al artículo 239 del Código Penal, en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad de Las Guaitecas. Tercero, que se condena a la acusada Rosario de Lourdes Saldivia Calixto, ya individualizada como cómplice del delito consumado de malversación de fondos públicos, previsto y sancionado en el artículo 233, número 3 del Código Penal, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y con la pena de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y la pena de multa de 10 unidades tributarias mensuales vigentes a la fecha de su pago, delito cometido entre los meses de enero de 2013 y los primeros días de agosto de 2016 en perjuicio de las cuentas fiscales de la Municipalidad de Las Guaitecas. Cuarto, que se absuelve al acusado Rosario de Lourdes Saldivia Calixto, ya individualizada, de la acusación que la estimaba como autora del delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad de Las Guaitecas. Quinto, que se condena al acusado Luis Marcelo Melián Oyarzo, ya individualizado como autor del delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, a la pena de 7 años y 182 días de presidio mayor en su grado mínimo, la accesoria de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo. Asimismo, se aplicará la pena de multa del 5% del perjuicio causado por el ilícito cometido entre los meses de enero de 2013 y los primeros días de agosto de 2016 en perjuicio de las cuentas fiscales de la Municipalidad de Las Guaitecas. Cuarto, que se absuelve al acusado Luis Marcelo Melián Oyarzo, ya individualizado, de la acusación que lo estimaba como autor del delito consumado de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado el artículo 233 del Código Penal en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad de Las Guaitecas. Séptimo, que se condena al acusado Cristian Dagoberto Tauda Crema, ya individualizado, como autor del delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado el artículo 239, número 3 del Código Penal, a la pena de 7 años y 182 días de presidio mayor en su grado mínimo, la accesoria de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo. Asimismo, se aplicará la multa del 5% del perjuicio causado, según lo razonado en el cuerpo de esta sentencia, por el ilícito cometido en fecha indeterminada desde el año 2012 a los primeros días del mes de agosto de 2016 en perjuicio de las cuentas fiscales de la Municipalidad de Las Guaitecas. Rectifico, donde leí cuarto, es sexto. Octavo, que los sentenciados Alvarado Oyarzo, Tauda Crema y Melián Oyarzo quedan exentos del apremio del artículo 49 del Código Penal, atendido el cuanto de las respectivas penas privativas de libertad y el hecho que las cumplirán de manera efectiva. Las multas e impuestos a los acusados y la acusada deberán ser pagados a favor de la Tesorería General de la República, para lo cual se le conceden 10 cuotas iguales mensuales y sucesivas, pagaré dentro del mes siguiente a aquel en que quede ejecutado la presente sentencia, bajo apercibimiento de proceder
a su sustitución en los términos del citado artículo y siguiente del Código Punitivo. Noveno, que acorde a lo razonado en el cuerpo de esta sentencia y por concurrir la exigencia del artículo 15 y 15 bis y siguiente a la ley 18.016, se sustituye la pena corporal impuesta a Rosario de Lourdes Saldivia Calixto por la de libertad vigilada, fijándose un periodo de observación del respectivo legado igual al de duración de la pena que se sustituye, debiendo cumplirse durante el periodo de control con el plan de intervención individual que se aprueba en su momento. De igual modo, deberá cumplir con las condiciones previstas en las letras A y B del artículo 17 de la ley 18.016, esto es tener residencia en un lugar determinado, mantenerse sujeta a la vigilancia y orientación permanente del delegado, debiendo cumplir todas las normas de conducta y las instrucciones que imparta respecto al trabajo, morada, cuidado núcleo familiar, empleo del tiempo libre y cualquier otra que se estime que sea pertinente para una eficaz intervención bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención individual. En relación a la pena sustitutiva de libertad vigilada, la condenada deberá presentarse en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile más cercano a su domicilio, dentro del plazo de 10 días contado de que estuviera firme y ejecutada la presente sentencia, a fin de que el delegado que le sea asignado proceda a evacuar el respectivo plan de intervención individual, bajo procedimiento que si no lo hace, se despachará en su contra una orden de detención y eventualmente podría dejarse sin efecto la pena sustitutiva aplicada. El mismo procedimiento regirá si no se presenta en la etapa de ejecución de la sentencia al cumplir la pena sustitutiva. Si la pena sustitutiva impuesta le fuese revocada o quebrantada, deberá cumplir íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta, o en su caso se la reemplazará por una pena de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En tal caso se someterá a la sentencia al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose en favor del tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva, más el tiempo equivalente al que ha permanecía privada de libertad con ocasión de la presente causa, sea en la modalidad de prisión preventiva o arresto domiciliario total, lo que asciende a 767 días de abono. Que respecto a la sentenciada Saldivia Calixto, se deberá aplicar el artículo 38 de la ley 18.016, en atención que tal como se acreditó, no fue condenada anteriormente por crimen o simple delito, mérito suficiente para la omisión de los certificados antecedentes de adaptaciones que dieran origen a la sentencia, el tribunal competente deberá oficiar al registro civil e identificación al efecto. Décimo, atendida la extensión de las penas privativas de libertad impuestas a los condenados Alvarado Oyarzo, Tauda Crema y Meliano Oyarzo, y por no reunir los requisitos de la ley 18.016, no se concede ninguna de las medidas alternativas a penas privativas o restrictivas de libertad contenida en la citada ley, por lo que deberán cumplir efectivamente las penas aplicadas, sirviéndoles de abono el tiempo que han permanecido privados de libertad con ocasión de la presente causa y los días que permanezcan privados de libertad con la cautelar de arresto domiciliario y hasta que se verifique el inicio del cumplimiento efectivo de la condena. Que en el caso de Alvarado Oyarzo deberá abonársele como tiempo privado de libertad la cantidad de 817 días. En tanto, para Meliano Oyarzo deberá abonarse como tiempo privado de libertad la cantidad de 854 días y finalmente para Tauda Crema deberá abonarse como tiempo privado de libertad la cantidad de 542 días. Décimo primero, que no se condena en costa a los sentenciados por no haber sido condenados por todos los delitos acusados, ni a los acusadores fiscales ni particulares por no haber obtenido en su contra todas las pretensiones punitivas, debiendo asumir cada uno sus costos del juicio. Respecto a la pretensión civil, que se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por la parte creyente, Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Municipalidad de Las Huaytecas. En consecuencia, se condena a los demandados civiles y acusados Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo, Cristian Dagoberto Tauda Crema y Luis Melián Oyarzo y doña Rosario de Lourdes Saldivia Calixto, ya indemnizados, a pagar en forma solidaria a título de indemnización la suma de 351.194.314 pesos y que equivalentes a 6.483,06 UTM, reajustabilidad contenida en dichas unidades tributarias mensuales que se vengarán a contar de que quede ejecutado el fallo y hasta el momento de su pago efectivo con expresa condenación en costa. Que se condena en costas civiles a los demandados y acusados por haber sido vencidos totalmente en la acción indemnizatoria civil, devuélvanse los documentos incorporados al juicio, ofíciese al servicio electoral a fin de comunicar que los acusados lo han sido
condenados por delitos que merecen pena fictiva, conforme al artículo 17 de la ley 20.568, que regula la inscripción automática y modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de votaciones, y en su oportunidad cúmplase con lo por el juzgado de garantía competente con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales, debiendo ponerse a los sentenciados a disposición del servicio medio, en este caso, rectifico esa parte. Y conforme 103 el Código Orgánico de Tribunales. Hasta ahí. Anótese, regístrese y notifíquese en su oportunidad. La presente sentencia fue redactada por el juez que habla. No firma la magistrada doña Rosalía Díaz Mancilla Quiroz, por no obstante haber comparecido al juicio, deliberación, decisión y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. Hay un RUC y un RIT y pronunciada por la Sala Única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, integrada por la jueza ya mencionada, quien presidió la audiencia, y los jueces Pablo Freire Gavilán y Patricio Zúñiga Valenzuela. Si no hay mayores peticiones por parte de los intervinientes, daría yo por finalizada esta comunicación de sentencia.